No importa cuántos años tengas, no importa en dónde naciste o en dónde creciste, tampoco importa si te gustan o no, que incluso me atrevería a decir que no hay persona que no le gusten. Lo que es un hecho es que Los Simpsons es la caricatura más grande de todos los tiempos. Punto. Si lo quieres debatir y crees que hay alguien más grande, escríbenos y lo discutimos. Pero yo creo que no me vas a cambiar de opinión. Los Simpsons es la caricatura más grande, más popular y mejor hecha de todos los tiempos. Y hoy no te voy a platicar las razones por las cuales es la más grande, sino te voy a contar cómo Matt Groening la diseñó. Lo que está diseñado para hacerte feliz no siempre tuvo un inicio feliz. Yo soy Enrique y esto es Diseño Feliz. Las historias detrás del diseño de juguetes, caricaturas, cómics, videojuegos y todo lo que nos sigue haciendo felices. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, espero que estés disfrutando del día, de la noche, de la mañana o la hora que sea que estés escuchando esto. Espero que estés muy bien y que espero que estés disfrutando. Nosotros estamos muy contentos, o yo estoy muy contento porque este es nuestro episodio número 30 y teníamos que tener un episodio especial. Y qué mejor que hablar de Los Simpsons, la caricatura más grande y la mejor a mi punto de vista. Cosa que puede ser debatible, pero difícil de que me cambies de opinión. Lo que no es debatible es que Los Simpsons es la serie animada más larga de todas. Le siguen South Park en segundo y Arthur en tercer lugar. Y como ya escuchaste, hoy te voy a platicar de la historia de Matt Groening y cómo la diseñó. Prometo no fanear con esta serie y solo contar los hechos de Matt. ¡Comenzamos! Pues Matt nace en Portland, en Estados Unidos, en 1954. Tiene un hermano más grande y tiene 3 hermanas. Una de ellas es más grande y 2 son más pequeñas. Es decir, son 5 hermanos y Matt es el del medio. Por fuera, parecería que es una familia normal, pero no eran del tanto normales. O al menos eso dice Matt. Y todo esto se debe a que su padre, Homer Groening, era un cineasta y un caricaturista, lo cual lo hacía tener un mundo o una vida muy diferente a la de todos sus amigos. Su papá venía de una familia muy conservadora y muy religiosa, pero digamos que se pudo escapar o rebelar un poco, ya que era artista. Como ya te dije, era caricaturista, pero sobre todo cineasta. Realizaba varias películas independientes y en su mayoría eran sobre el surf y la vida en el mar. Debido a esto, pues Matt creció en una casa con muchísimo acceso a ese mundo, ¿no? Veía los libros sobre caricaturas y cómo ilustrarlas, y le gustaba muchísimo ver a su papá trabajar, grabar y editar toda la parte de, todas las películas. Y también, pues obviamente, cómo ilustraba sus caricaturas que eran bastante extrañas, ¿no? Entonces, por ahí, desde muy chico, Matt sabía que quería ser artista de cómics y crear sus propios cómics. Desde muy corta edad empieza a escribir y empieza a ilustrar. Y se da cuenta de más o menos el talento que tenía cuando hacía pequeños dibujos con algunas frases y se las enseñaba a sus amigos ahí en la primaria. Y a ellos les gustaban muchísimo, pero a los profesores no tanto, ¿no? Se enojaban mucho con él. Ahí se da cuenta de, estoy tocando quizás fibras muy sensibles donde a los niños sí les gusta y a los adultos no tanto. Y eso le gustaba. Pero cuando en realidad se da cuenta de que sí tenía muchísimo talento, fue a los 8 años cuando ganó un concurso para la revista de Jack and Jill. La revista de Jack and Jill era una revista infantil donde enseñaban diferentes cosas o actividades. Más o menos era dirigido como a niños y niñas de 6 a 12 años, ¿no? Pero en fin, el concurso era para terminar una historia, ¿no? La revista contaba la historia de unos niños jugando en el jardín. Un niño subía al ático de su casa, se pegaba en la cabeza y se daba cuenta de que en ese momento quería ser... Y los lectores tenían que terminar la historia. Ese era el concurso, ¿no? Y, pues, como la mayoría de los niños, digámoslo así, normales, o lo típico, pues, terminaban la historia donde el niño quería ser, pues, astronauta, policía, maestro, doctor, etcétera, etcétera. Pero Matt no era un niño normal, ¿no? Entonces Matt escribió que el niño en ese momento se da cuenta de que había muerto y cada noche bajaba
a cenar en su casa, en el comedor de su casa, en forma de fantasma. Y no es sorpresa, yo creo que Matt ganó ese concurso porque fue la única respuesta diferente o más original. Y cuando le preguntaron que por qué se le había ocurrido esa historia, que si tenía traumas de niño, o que si soñaba y tenía pesadillas o lo que sea, dijo simplemente que era fanático de Casper, el fantasma amigable. Pero lo que no entendía en su cabeza es que si Casper era un fantasma amigable, pues algún día tuvo que haber sido un niño amigable. Y quizás ese podría ser el inicio de Casper, ¿no? El niño que estaba jugando, va al ático, se pega en la cabeza y pues se muere y se convierte en Casper, el fantasma amigable. Y eso es cuando tiene 8 años. Cuando tiene 10 años, Matt se estrena como actor, guionista y productor de una película. No fue nada grande, y lo estoy diciendo así como muy importante, pero digamos que fue su primer papel para una película. La película se llamaba The Story, o La Historia, y la escribió con su papá. Y era la aventura de una niña y un niño que andaban por el bosque y donde estaban conociendo y platicando con diferentes animales. En esa película salían él y su hermana Lisa, y sus otras 2 hermanas narraban la historia como si estuvieran leyendo un cuento. Esa película se estrenó en Portland en un pequeño festival de cine y pues nada, no fue nada importante, nada más digamos que fue la primera vez que salió como actor y que escribió una película junto con su papá. Once upon a time, there was a little girl and a big boy. And the boy was Matt and the little girl was Lisa. Y bueno, teniendo un papá artista y metido en el cine y en las caricaturas, pues ya te imaginarás todo lo que tenía de recursos en sus manos, en su misma casa, ¿no? Y ya te mencioné anteriormente, ¿no? O sea, tenía una cantidad brutal de libros, de caricaturas, donde pues los leía, bueno, no los leía porque no sabía leer a esa edad, pero empezaba a ver las ilustraciones y las trataba de copiar, ¿no? Entonces pasaba todo el tiempo, muchísimo tiempo, agarrando estos libros de su papá y donde trataba de copiar las ilustraciones y las técnicas de diferentes artistas. Uno de los libros favoritos era el de Souls in Torment o Almas en Tormento de Ronald Searle. Y lo que le encantaba de ese artista y de ese libro eran todas las ilustraciones retorcidas que había en ese libro, ¿no? Eran monstruos y criaturas muy extrañas. Por ejemplo, había una ilustración de un hotel donde estaba una puerta abriéndose y una persona sacando pies como si fueran pies humanos, como si fueran zapatos, ¿no? Y tenía otra ilustración donde estaba una niña amarrada al techo y en una ventana se veían 2 mujeres viéndola, ¿no? Y esa ilustración, de hecho, muchos años después, él hizo su propia versión de esa ilustración en su cómic, donde sale Bongo, su personaje. Bongo sale amarrado al techo y en una ventana hay 2 personas mirándolo. El cómic era Life in Hell, pero no nos vamos a adelantar, vamos paso a paso, ¿no? El caso es que Ronald Searle y sus ilustraciones le causaron muchísimo impacto y se inspiró muchísimo en ese artista. También, obviamente, como cualquier niño de los 60s, pues le encantaba ver o leer todas las tiras de cómics de los periódicos. Una de sus favoritas, y no es sorpresa, es la tira de cómics de Peanuts. Y digo no es sorpresa porque todos los artistas que he platicado aquí han tenido a Charles Schulz como inspiración y la serie de Peanuts como una de sus favoritas, ¿no? Entonces Charles Schulz pues obviamente fue uno de los artistas que más influyó en su trabajo y de hecho también sacó inspiración en Charlie Brown para 2 de sus personajes del cómic de Life in Hell, que ya llegaremos ahí. Lo que a Matt le gustaba de Charles y de la serie de Peanuts era todo el minimalismo y todo lo que podía comunicar en un par de ilustraciones con muy poco texto. Y también decía que era de las pocas tiras donde hablaban de la realidad, ¿no? Porque Charlie Brown en todas sus tiras de cómics pues está algo depresivo, como un niño normal, ¿no? No todo es felicidad, ¿no? Eso le gustaba a Matt. Y también, obviamente, pues le encantaba ver la televisión. Aunque, a pesar de su corta edad,
pues se decepcionaba un poco con las historias de los programas, ¿no? Veía los programas como Father Knows Best, Daniel el Travieso, Las aventuras de Ozzie y Harriet, que era su favorito, y Leave It to Beaver. The Adventures of Ozzie and Harriet, starring the entire Nelson family. Here's Ozzie. Here's Harriet. Here's David. And here's Ricky. Here they are, America's favorite family. Y se decepcionaba un poco porque, por ejemplo, cuando vio anunciado Daniel el Travieso, se emocionó muchísimo por ver en televisión a un niño haciendo travesuras. Pero cuando se estrenó, pues no hacía tantas travesuras en el programa. Y el programa no se trataba tanto de cómo hacía las travesuras, sino de las repercusiones que tenía Daniel el Travieso, ¿no? Y de todas las otras series o programas estas que te mencioné, pues sentía que las historias eran un poco absurdas y muy lejanas a la realidad de una familia en promedio en Estados Unidos, ¿no? El único personaje que sí le gustaba mucho era el de Eddie Haskell en Leave It to Beaver, ¿no? Beaver era un niño y trataba el programa de la vida de este niño, y Eddie Haskell, digamos que era el amigo de la familia, ¿no? Pero era para él era el único personaje pues, real, ya que era algo sarcástico, muy hipócrita y algo malvado, ¿no? How do you do, Mrs. Cleaver? Oh, hello, Eddie. It's quite a pleasant afternoon out, isn't it? Yes, it is. I suppose you want to see Wally. Yes. That is, if it won't inconvenience you too much to call him for me. Well, it won't inconvenience me at all. Y de niño, ¿se acuerda? Que él se imaginaba un programa de televisión donde este personaje, Eddie Haskell, creciera y él tuviera un hijo, y ese hijo fuera el personaje principal. Que en pocas palabras estamos hablando de los Simpsons, ¿no? Homero es Eddie Haskell y Bart es su hijo, ¿no? Entonces digamos que se la pasaba viendo, o de niño se la pasaba viendo muchísima televisión, leyendo los tiras de cómics, y sobre todo uno de sus, no hobbies, pero algo que le gustaba hacer mucho, era ver los programas de televisión y analizar cómo podía cambiar y mejorar las historias, ¿no? En la primaria le encantaba el colegio, que es cuando ya empieza a leer y empieza a saber pues a leer y a escribir. Pues obviamente le encantaba muchísimo esa parte, pero ya en secundaria y en prepa no le gustaba tanto, ¿no? Se dio cuenta de cómo era el sistema educativo, cómo eran las calificaciones. Entonces tuvo muchísimos problemas en los colegios y en las materias, porque no le gustaba mucho pues ese estilo o ese sistema educativo, por así decirlo, ¿no? Tenía su grupo de amigos de ilustradores, donde se la pasaban ilustrando y creando cómics, y todos los maestros siempre les decían que estaban perdiendo su tiempo y que nunca lograrían nada, ¿no? Como rebeldía un poco, digámoslo así, en prepa, decide él, junto con todos sus amigos que ilustraban cómics, postularse para presidentes y como este tipo de gabinetes estudiantiles, ¿no? Crearon su partido, digámoslo así, y se llamaban Teens for Decency, o Adolescentes por Decencia. Y para sorpresa de todos los maestros, pues ganaron las elecciones en ese colegio. Se graduó con dificultades de la prepa y entró a su universidad, digamos, soñada, la Evergreen State College en Washington. Una universidad donde no tenían el mismo sistema de calificaciones, ni tampoco tenían clases forzadas. Podías tener muchísima libertad ahí, ¿no? Era una universidad enfocada a la ciencia y a las artes. De hecho, ya hablamos de esta universidad en el episodio de Craig Bartlett, el creador de Hey Arnold, que también es cuñado de Matt. Pero Craig entró mucho tiempo después, no coincidieron en esta universidad. Pero bueno, regresando al tema, Matt en esa universidad era feliz. Escribió muchísimos cuentos y novelas de ficción, hizo varias caricaturas y también escribía y editaba el periódico estudiantil llamado The Copper Point Journal. En 1977 se gradúa y decide irse a vivir el sueño de Los Ángeles. Se imaginaba trabajando en los estudios más grandes de animación, escribiendo cómics, etcétera, etcétera.
Pero pues la realidad le pegó y le pegó muy duro, ¿no? No pudo conseguir su trabajo soñado, no pudo conseguir trabajo de escritor ni de artista, ni donde él quería, ¿no? Ni siquiera en eso, ¿no? Se tuvo que conformar con trabajos como pues lavar platos, vendiendo muebles, y de vez en cuando sí escribía algo, pero escribía algo y le pagaban muy muy mal, o escribía algo que no tampoco le apasionaba mucho. Vivía en un departamento muy chico y en un vecindario pues bastante peligroso. Entonces digamos que su vida no era como la que soñaba y la estaba pasando muy 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 mal. Y para desahogarse, pues lo único que sabía hacer, y sabía hacer muy bien, pues era escribir cómics y crear cómics, ¿no? O sea, escribirlos e ilustrarlos. Entonces empieza a escribir cómics para sus amigos y para sus familiares, y escribe sobre todo lo que le está pasando y sobre lo mal que le está pasando. Se da cuenta que estos cómics le empiezan a gustar a sus amigos y a sus familiares, entonces dice, pues sabes qué, a lo mejor por ahí me voy y este es mi desahogo y hay que empezar a crear una tira de cómics, ¿no? O unos cómics. Le pone el nombre y le pone Life in Hell, o La vida en el infierno, y escribe de todo lo que le estaba pasando y de su miserable vida en Los Ángeles. Los personajes eran unos conejos, Binky, Shiva y su hijo Bongo, y Jeff y Akbar, que a la fecha, o no encontré, no se sabe si son hermanos gemelos o son una pareja homosexual, Jeff y Akbar. Pero estos dos personajes, Jeff y Akbar, están inspirados en Charlie Brown. Muy poco en la silueta, o sea, los ilustraba, cuando era chico ilustraba a Charlie Brown de una forma, y ahí le da un poquito parecido a Jeff y a Akbar, pero la playera de estos personajes pues es la de Charlie Brown, ¿no? La típica amarilla con la franja esa negra, ¿no? Aunque el cómic era en blanco y negro, pues tenía la playera blanca con las rayas estas negras a la mitad de la playera. Y desde muy niño, antes de ilustrar esto, pues aprendió que tenía que crear personajes para que fueran reconocidos solo en silueta. Veía a Mickey Mouse y a Batman, y si los ponía en silueta, pues sabía perfectamente quiénes eran, ¿no? Entonces todo lo que empieza a ilustrar con esta técnica, o pensando en esta forma de que sean reconocidos, ¿no? Entonces los personajes de Life in Hell, pues ya tenían algo así, ¿no? Si veías a Binky, Shiva, Bongo, Jeff o Akbar, pues los podías reconocer. Entonces empieza en 1977 y él empieza a hacer los cómics, los fotocopiaba y los vendía y los distribuía personalmente. Los distribuía, no me acuerdo si en la esquina de su casa o en la esquina de una tienda de cómics. El caso es que él lo publicaba y lo distribuía y lo vendía personalmente. Y fue hasta 1978 donde la revista Wet lo toma y lo empieza a publicar en sus revistas. Y para 1980, el periódico de Los Ángeles, el Los Angeles Readers, lo toman y lo empieza a publicar semanalmente. Y al poco tiempo empiezan más periódicos a llamarle y a comprarle su cómic para empezarlo a publicar. Y así empieza a crecer poco a poco. Y la tira de cómics de Life in Hell empieza a ser algo popular. Entonces, Matt crea Acme Feature Syndicate. Y Acme, pues es obviamente por Warner Brothers, todos los explosivos que usaban, marca Acme y todo era marca Acme, pues crea Acme Feature Syndicate con el objetivo de empezar a vender y distribuir sus cómics en más periódicos. Digamos que para que tuviera un poquito más de orden y más control, ¿no? Entonces digamos que por fin ya la vida de Matt no parecía tanto un infierno, ¿no? Le empieza a ir bien, el cómic empieza a crecer y a crecer. Y en 1986 el periódico de Los Angeles Readers, que era el periódico más grande que tenía o que estaba publicando la tira, pues este periódico corre a varios de sus amigos ilustradores. Él no estaba muy contento de cómo los corren, entonces le escribe una carta al editor donde se quejaba de que no era justo y de que no era la forma en cómo corrieron a sus amigos. El editor no le dijo nada, pero después de unas semanas, pues él y la tira de Life in Hell pues estaban fuera del periódico, ¿no? Ya no se estaba publicando, no le dieron aviso, no le dieron nada, y corrieron a Matt, ¿no? A pesar de que le faltaban unas semanas más de su contrato.
Pero digamos que a Matt pues no le importaba mucho, obviamente le dolió, pero no le importaba mucho, ya que unas semanas antes había firmado un contrato con un periódico más grande, que era el Los Angeles Weekly, y la tira de cómics ya empezaría a salir en un par de semanas más. Y también en esa época pues había otros 50 periódicos en Estados Unidos y en Canadá publicando Life in Hell, ¿no? De hecho, ese mismo año, en 1986, la tira se volvió tan exitosa que empezó a sacar, digamos, una colección de varias cosas de Hell, ¿no? O is Hell. Por ejemplo, de Love is Hell, Work is Hell, School is Hell y otros títulos más para crear esta colección de, pues, es un infierno, ¿no? Por así decirlo. Esta tira de cómics llegó a publicarse en más de 250 periódicos y la terminó en el 2012. Pero bueno, regresando a la tira de cómics, ya en 1987, digamos que es el año del nacimiento de Los Simpsons. El productor, James Brooks, era fanático de Life in Hell y le habla a Matt y le ofrece hacer una versión animada en pequeños cortos para que aparecieran en el programa de The Tracy Ullman Show. Matt obviamente estaba muy emocionado ya que creció viendo la tele y ahora podía hacer algo para la tele, pero estaba preocupado ya que perdería los derechos de los personajes y todas las propiedades de Life in Hell, por lo que le propone hacer algo diferente, ¿no? James acepta y dice que le mande unas propuestas. Ahí Matt se acordó de todos los shows que veía de niño y de todo lo que no le gustaba de esos shows. Se acordó también del personaje de Eddie Haskell, de Leave It to Beaver, y de la idea del programa que quería hacer si Eddie creciera y tuviera un hijo. Y entonces empieza a crear la historia de esta familia americana. Replicó obviamente otra vez su técnica de silueta y añadió el color amarillo debido a que no había nada igual, ¿no? Y su idea, o la idea detrás del color amarillo, era que si estabas tú sentado en la tele, cambiando de canal en canal, buscando algo que ver, y de repente veías unos personajes amarillos, quizás te llamaban la atención y te quedaras viéndolo, ¿no? Entonces ya creó a estos personajes, le puso, ahora era tiempo de ponerle nombre a los personajes. Le puso Homer como su papá, Marge como su mamá que se llamaba Margaret, le puso Lisa y Maggie como sus hermanas y pensó que si al niño le pondría Matt, pues sería un poco obvio. Entonces pensó en Bart porque si usas o si cambias el orden de las letras, se dice brat, ¿no? En inglés, que en español significa como mocoso, ¿no? Y también le parecía chistoso cómo Homero le gritaría el nombre a su hijo y pareciera como estuviera ladrando, ¿no? O sea, Bart, Bart, Bart. Entonces pareciera que estuviera ladrando. Ese fue mi grito de ladrido de perro. Pero bueno, en fin. Matt le presenta la idea a James y le gusta, ¿no? Y ahora el único detalle que tenían que trabajar era sobre la animación. Y Matt nunca había hecho animación y tampoco conocía mucho de eso, por lo que empieza a investigar un poco para definir el estilo que quisiera y que le gustaría tener en Los Simpsons. Vio las animaciones de las películas de Disney, pero no le gustaban tanto. Pensaba que era la animación muy cursi y muy perfecta, entonces como que no le gustaba tanto. Vio las animaciones de Warner Brothers y obviamente le encantaron, pero sabía que no tendría el presupuesto para igualarlas y si trataba de igualarlas pues se iba a ver muy mal. Y después vio la animación de Rocky y Bullwinkle. A loop, a whirl, and a vertical climb, and once again you'll know it's time for the adventures of Rocky and Bullwinkle and Friends. En México y Latinoamérica no fue tan popular esta serie, pero trata de la ardilla y el alce. A lo mejor ya ubicas bien cuál es la serie, ¿no? Pero bueno, en fin, vio esa animación, esa serie, y se dio cuenta que la animación era bastante mala, que faltaban cuadros, que no tenía un orden y que de hecho estaba, o sea, sí, se veía mal, pero que la historia y la música la hacían que fuera una muy buena serie. Entonces
se da cuenta que la animación no era tan importante, pero lo importante era tener una buena historia. Por lo que se enfocó más en crear esa buena historia que en tener pues, la mejor animación, ¿no? El estudio de animación, Klasky Csupo, estaría a cargo de animarla y traer a la vida a estos personajes de Los Simpsons. Que en este episodio, en este podcast, en Diseño Feliz, pues ya hablamos de Klasky Csupo, ¿no? Son los creadores de Rugrats y otras series más. Ahí puedes buscarlo y ahí puedes ver la historia de cómo Klasky crea Rugrats. Pero bueno, no nos desviemos del tema. En abril de 1987, Los Simpsons se estrenan con el corto llamado Good Night o Buenas noches. We may be the best parents in the world. Good night, dear. Good night. Yeah, before we say that, I didn't get the thing about the tornado and the matter. More specific. All right, climb in. There's nothing to worry about. Now everyone go to sleep. Good night. Salía antes y después de los comerciales y empezaron a agarrar muchísima popularidad dentro del show de The Tracey Ullman Show. Y para 1988 ya estaban promocionando diferentes productos los personajes de Los Simpsons en estos pequeños cortos. Principalmente fueron los chocolates de Butterfinger y principalmente salía Homero y Bart, ¿no? Donde Homero estaba intentando robarle el chocolate a Bart. Pero en una ocasión sale por primera vez Milhouse en uno de esos comerciales. Y para 1989 estos cortos pues ya eran bastante populares dentro del show de The Tracey Ullman Show, que deciden hacerlo independiente, ¿no? Deciden hacer su propio especial de 30 minutos y posteriormente ya su serie, ¿no? El especial estaba planeado para lanzarlo en septiembre de 1989 y si todo saliera bien, la serie se estrenaría en enero de 1990. Cuando entregaron el material para ese especial, se dieron cuenta de que estaba muy mal hecho, o sea, de que la animación estaba pésima, de que la historia, o sea, que estaba muy mal y casi tuvieron que rehacerla desde cero. Por eso atrasaron el especial y no salió en septiembre, salió el 17 de diciembre de 1989 y la serie se estrenó en el 14 de enero de 1990 y ya ahí salía semanalmente. Los Simpsons, pues no fue sorpresa, pero fue un éxito desde su lanzamiento con el especial. Fue la segunda serie animada en estrenarse en primetime en Fox. La primera fueron Los Picapiedra y Fox usaba ese horario para sus programas de tele como Cheers, The Cosby Show, Growing Pains o Full House. Y al estrenarse, el éxito fue tan obvio y fue tan grande que hasta el periódico de USA Today sacó en su titular ¿por qué alguien regresaría a ver Growing Pains cuando digamos tienes a Los Simpsons? Y a pesar de que fue un éxito luego, pues sí le tomó dos temporadas en mejorar todo lo que tenían que mejorar para que en 1991 explotara y Los Simpsons estuviera en todos lados. Y a la fecha, Los Simpsons han sido nominados más de 90 veces para el Emmy y han ganado 34. Y como te dije al inicio, Los Simpsons es la serie animada más popular, más larga y mejor hecha de todos los tiempos. Si no estás de acuerdo, escríbeme y trata de cambiarme de opinión. Pero bueno, esa es mi opinión y esta fue la historia de cómo Matt Groening diseñó Los Simpsons. Espero te haya gustado. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias.